¿Has sentido alguna vez que tus oraciones rebotan contra el techo? ¿Que hablas con Dios pero solo escuchas el eco de tu propia voz? Esta noche, mientras el mundo duerme y tú tal vez te encuentras despierto con esa inquietud que no puedes nombrar, quiero contarte algo que puede cambiar todo. Existe una razón profunda, casi invisible, por la cual el Espíritu Santo parece estar en silencio en tu vida, y no es lo que piensas. Suscríbete ahora al canal para no perderte más enseñanzas de Santa Teresa sobre la vida espiritual. Santa Teresa de Jesús, esa mujer extraordinaria del siglo XVI que logró tocar el cielo con las manos, vivió exactamente lo que tú vives ahora. Hubo épocas en su vida donde sentía que Dios se había ausentado, donde sus palabras de oración parecían caer en un vacío infinito. Pero ella descubrió algo revolucionario. El problema no estaba en Dios, sino en los muros invisibles que, sin saberlo, había construido alrededor de su corazón. Todo el daño viene de no tener nuestros ojos fijos en vos, Señor, escribía en El Camino de Perfección. ¿Te has preguntado si tal vez tú también has levantado esos muros? En la quietud de su celda, Teresa identificó 6 obstáculos que impiden que el Espíritu Santo fluya con libertad en el alma humana. 6 razones que explican por qué a veces sientes que caminas solo en este mundo, por qué tus fuerzas se agotan, por qué la paz parece un territorio extranjero. Pero más importante aún, ella también descubrió cómo derribar cada uno de esos muros, piedra por piedra. Esta no es una charla más sobre espiritualidad, es una invitación a mirar dentro de ti con la valentía de quien sabe que la verdad, aunque duela al principio, siempre libera al final. Porque si Santa Teresa pudo transformar el desierto de su alma en un jardín floreciente, tú también puedes. El Espíritu Santo no ha cambiado de dirección. Tal vez seas tú quien necesite ajustar el rumbo de tu corazón. El primer obstáculo que Teresa identificó fue devastadoramente simple: la falta de oración verdadera. No la ausencia de palabras religiosas, sino la ausencia de ese encuentro real, íntimo, transformador con Dios. ¿Cuántas veces has orado mientras tu mente volaba hacia las preocupaciones del día? ¿Cuántas veces has recitado palabras hermosas mientras tu corazón permanecía distraído, cerrado, ausente? Teresa lo sabía por experiencia propia. Durante años luchó con lo que ella llamaba oración de labios, esa repetición mecánica de fórmulas que no tocaba el alma. Orar no es otra cosa sino tratar de amistad con quien sabemos nos ama, escribió en su autobiografía. Pero para que haya amistad verdadera debe haber presencia real, atención genuina, vulnerabilidad sincera. ¿Estás realmente presente cuando hablas con Dios o solo estás cumpliendo un ritual? El Espíritu Santo es delicado, no compite con el ruido. Cuando tu interior está saturado de preocupaciones, planes, miedos y distracciones, Él se retira respetuosamente, esperando el momento en que le hagas espacio real. No es que Dios se ofenda por tus distracciones, es que la comunicación divina requiere un canal libre, un corazón disponible, una mente que sepa guardar silencio para escuchar. ¿Cómo cambiar esto? Teresa te daría un consejo radical. Empieza con 5 minutos de silencio real. No 5 minutos diciendo palabras, sino 5 minutos simplemente estando con Dios, como estarías con un amigo querido. 5 minutos donde tu única tarea sea recordar que Él te ama, que está ahí, que no necesitas impresionarlo ni convencerlo de nada. 5 minutos donde permitas que el Espíritu Santo respire en tu interior sin que tú tengas que dirigir la conversación. El segundo muro que Teresa descubrió era aún más doloroso de reconocer: el apego al pecado. No necesariamente los pecados escandalosos que todo el mundo ve, sino esas heridas que mantienes abiertas voluntariamente, esas decisiones que sabes que te alejan de Dios pero que no quieres abandonar. ¿Hay algo en tu vida que sabes que está mal, pero que defiendes en secreto? ¿Algún rencor que alimentas? ¿Algún hábito que destruye tu paz interior? Teresa era brutalmente honesta sobre este tema
Sabía que el pecado mortal no solo daña el alma, la desconecta del flujo de la gracia divina. Como escribió San Santiago, Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. El Espíritu Santo es pureza absoluta y aunque nunca abandona al alma bautizada, no puede actuar plenamente donde hay resistencia consciente y voluntaria al bien. Pero aquí viene lo revolucionario de Teresa. Ella entendió que el problema no era ser imperfecto, sino negarse a reconocer la imperfección. No era caer, sino negarse a levantarse. El pecado más peligroso no es el que cometes por debilidad, sino el que justificas por orgullo. ¿Te has sorprendido últimamente defendiendo actitudes que en el fondo sabes que están mal? ¿Buscando excusas para no cambiar lo que sabes que necesita cambiar? La solución que Teresa vivió en carne propia es un examen de conciencia valiente y sincero, seguido de una confesión humilde y frecuente, no como un castigo, sino como una limpieza profunda que devuelve al alma su transparencia original. Porque el Espíritu Santo no viene a condenar, viene a sanar, pero no puede sanar lo que tú insistes en mantener herido. Si sientes que este mensaje está tocando algo profundo en tu corazón, escribe en los comentarios: Santa Teresa, enséñame a ser honesto conmigo mismo. Tu valentía puede inspirar a otros a dar el mismo paso hacia la libertad. El tercer obstáculo que Teresa identificó era quizás el más sutil y peligroso: el orgullo espiritual. Esa tendencia a creer que puedes manejar tu vida espiritual como si fueras el director de orquesta de tu propia santidad. ¿Te has sorprendido pensando que ya tienes suficiente experiencia en la fe, que ya no necesitas ser enseñado, que tienes todo bajo control? Es precisamente en ese momento cuando el Espíritu Santo encuentra las puertas cerradas. Teresa lo vivió en carne propia durante los años que ella llamó de tibieza espiritual. Se había acostumbrado a un cierto nivel de vida religiosa y creía que eso era suficiente. Pero Dios, en su misericordia, le mostró que la verdadera vida espiritual apenas estaba comenzando. El peligro está en pensar que ya hemos llegado cuando apenas hemos dado los primeros pasos, solía decir a sus hermanas en el convento. El Espíritu Santo es el maestro por excelencia, pero solo puede enseñar a quien reconoce que necesita aprender. Cuando crees que ya tienes todas las respuestas, cuando juzgas las experiencias espirituales de otros desde tu supuesta superioridad, cuando das consejos sin haber pedido primero discernimiento, estás construyendo un muro de autosuficiencia que ni el mismo Dios puede atravesar sin tu permiso. ¿Cómo desarma Teresa este obstáculo? Con una humildad radical y práctica. Cada día, al levantarse, se recordaba a sí misma que era principiante en el amor de Dios. Cada noche, antes de dormir, pedía perdón no solo por sus faltas evidentes, sino por su soberbia oculta. Que me suceda como a vos place, Señor, no como yo quiero. Era su oración constante, una frase que desarma cualquier pretensión de control y abre las compuertas para que el Espíritu Santo dirija realmente tu vida. El cuarto obstáculo que Teresa conocía muy bien era la negligencia con los sacramentos. No se trata solo de faltar a misa los domingos, se trata de esa actitud interior que ve los sacramentos como opcionales, como rutinas que puedes hacer cuando tengas ganas o cuando sientas la necesidad. ¿Has caído en la trampa de pensar que puedes alimentar tu alma espiritual sin los alimentos que Dios mismo instituyó para ese propósito? Teresa entendía que los sacramentos no son premios para los perfectos, sino medicina para los enfermos, alimento para los hambrientos, fuerza para los débiles. La Eucaristía no era para ella un evento social religioso, era el encuentro más íntimo posible con Cristo. La confesión no era un trámite molesto, era el momento donde la misericordia divina lavaba su alma y le devolvía la paz. ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a estos sacramentos con hambre real, con expectativa genuina?
El Espíritu Santo actúa de manera especial a través de los sacramentos porque fueron instituidos por Cristo mismo como canales ordinarios de gracia. Cuando los descuidas o los recibes de manera rutinaria, es como si cerraras las llaves del agua en tu propia casa y luego te quejaras de la sed. ¿Te has preguntado por qué tu vida espiritual se siente árida? Tal vez la respuesta esté en las fuentes que has dejado de visitar. La transformación que Teresa propone es simple, pero revolucionaria. Acércate a cada sacramento como si fuera la primera vez. Llega a la misa con el corazón hambriento, no solo con la obligación cumplida. Ve a la confesión no solo cuando hayas pecado gravemente, sino cuando necesites claridad, fortaleza, renovación interior. Porque el Espíritu Santo no es solo perdón, es poder transformador que fluye especialmente a través de estos encuentros sagrados que la Iglesia ha preservado durante siglos. El quinto muro que Teresa identificó tocaba la fibra más sensible del alma humana, la falta de caridad hacia el prójimo. Es imposible estar lleno del Espíritu Santo, que es amor puro, mientras mantienes rencor, indiferencia o desprecio hacia otros. ¿Hay alguien a quien no puedes perdonar? ¿Alguien cuyo nombre hace que tu corazón se endurezca? ¿Familias rotas, amistades perdidas, heridas que sigues alimentando en secreto? Teresa lo sabía por experiencia directa en el convento. Durante años luchó con personalidades difíciles, con hermanas que la criticaban, con superiores que no la entendían, pero descubrió algo que cambió su vida para siempre. Mientras su corazón estuviera cerrado hacia cualquier persona, también estaría cerrado hacia Dios. Si alguien dice que ama a Dios pero odia a su hermano, es mentiroso. Recordaba las palabras del apóstol Juan. El Espíritu Santo es la comunión perfecta entre el Padre y el Hijo. Es la unión en su máxima expresión. No puede habitar plenamente en un corazón fragmentado por el odio, la venganza o la indiferencia. No es que Dios sea vengativo, es que la naturaleza misma del amor divino requiere un canal limpio, un corazón unificado, una voluntad dispuesta a amar incluso cuando duele. ¿Cómo romper este muro? Teresa te daría un consejo que tal vez te parezca imposible al principio. Empieza orando por la persona que más trabajo te cuesta amar. No ores para que cambie, sino para que Dios bendiga su vida. No ores para que se dé cuenta de sus errores, sino para que encuentre paz. Es un ejercicio doloroso al principio, pero Teresa prometía que quien lo practica con sinceridad descubre que su propio corazón se ensancha, que el Espíritu Santo encuentra más espacio para actuar, que la paz regresa como un río después de la sequía. El sexto y último obstáculo que Teresa identificó era quizás el más común en nuestros días, el miedo y la desconfianza. No el miedo sano que te protege del peligro real, sino ese miedo paralizante que te hace dudar de la bondad de Dios, que te susurra que no eres digno de su amor, que te convence de que es mejor no arriesgar nada en el camino espiritual. ¿Te suena familiar esa voz interior que te dice que es mejor mantenerte en la tibieza porque así no te decepcionarás? Teresa conocía íntimamente este miedo porque lo había vivido. Había épocas donde dudaba de sus experiencias místicas, donde temía estar siendo engañada, donde el miedo a equivocarse la paralizaba espiritualmente. Pero descubrió algo liberador. San Pablo había escrito que Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de dominio propio. El miedo paralizante no viene del Espíritu Santo, viene del enemigo de tu alma. Cuando vives dominado por el miedo espiritual, cuando constantemente dudas de que Dios realmente te ama, cuando tienes terror de entregarte porque ¿y si Él me pide algo que no puedo dar? Estás creando un ambiente tóxico donde el Espíritu Santo no puede florecer. No porque Él sea débil, sino porque respeta tu libertad y no actúa donde no es bienvenido con confianza. ¿Cómo venció Teresa este miedo? Con una decisión diaria de confianza, incluso cuando no sentía ganas de confiar. Aunque me cueste la vida, confiaré en ti, Señor.
era su oración en los momentos más oscuros. No esperaba a sentir confianza para actuar con confianza. Actuaba con confianza hasta que el sentimiento siguiera a la decisión. Porque el Espíritu Santo no necesita que seas perfecto para actuar en tu vida. Solo necesita que seas sincero en tu deseo de entregarte a Dios, paso a paso, día a día. Ahora que has identificado los 6 muros que pueden estar bloqueando la acción del Espíritu Santo en tu vida, llega el momento más importante, comenzar la demolición. No de una vez, porque eso sería aplastante, sino piedra por piedra, con la paciencia de quien sabe que la transformación auténtica toma tiempo. ¿Cuál de estos obstáculos reconoces más claramente en tu propia experiencia? ¿Por dónde sientes que Dios te está llamando a empezar? Teresa siempre insistía en que el cambio espiritual genuino debe ser progresivo pero constante. No pretendas llegar en un día donde otros han tardado años en llegar, aconsejaba a sus discípulas, pero también advertía contra la trampa opuesta, usar la paciencia como excusa para la mediocridad. El Espíritu Santo no tiene prisa, pero tampoco acepta la pereza espiritual. ¿Estás dispuesto a comprometerte con pequeños cambios diarios en lugar de esperar una transformación milagrosa instantánea? Empieza eligiendo una sola área de las 6 que hemos explorado. Si reconociste que tu oración necesita profundidad, comprométete a 5 minutos diarios de silencio real con Dios. Si identificaste pecados que necesitas sanar, programa un tiempo para el examen de conciencia honesto. Si detectaste orgullo espiritual, practica un acto diario de humildad. La clave no está en la perfección inmediata, sino en la dirección correcta mantenida con constancia. Teresa prometía que quien da estos primeros pasos con sinceridad descubre algo maravilloso. El Espíritu Santo comienza a actuar desde el primer momento, no esperando a que seas perfecto, sino ayudándote en el proceso mismo de transformación. Es como encender una pequeña llama en la oscuridad. Al principio solo ilumina un pequeño círculo, pero gradualmente va expandiendo su luz hasta que toda la habitación queda iluminada. ¿Estás listo para encender esa primera llama en tu vida? Cuando comienzas a derribar estos muros que has identificado, algo hermoso empieza a suceder. Las señales de la presencia activa del Espíritu Santo comienzan a manifestarse de maneras que tal vez no esperabas. No necesariamente con fenómenos extraordinarios, sino con una paz que empieza a instalarse en tu corazón, una claridad que llega a tu mente, una fortaleza nueva para enfrentar las mismas situaciones que antes te abrumaban. ¿Has notado últimamente momentos de calma inexplicable en medio de circunstancias difíciles? Teresa enseñaba que los primeros frutos del Espíritu Santo son interiores. La paciencia que antes no tenías, el perdón que ahora puedes dar, la esperanza que regresa incluso en medio de problemas reales, la capacidad de ver la mano de Dios en situaciones que antes solo te causaban ansiedad. No es que tus problemas desaparezcan mágicamente, es que tu forma de habitarlos se transforma. ¿Te has sorprendido reaccionando con serenidad donde antes habrías explotado? Otra señal clara es el hambre espiritual renovada. Cuando el Espíritu Santo vuelve a fluir libremente en tu vida, la oración deja de ser una obligación pesada y se convierte en una necesidad gozosa. Los sacramentos recuperan su sabor, la palabra de Dios vuelve a iluminar tu mente. La presencia de otros cristianos te fortalece en lugar de irritarte. Es como si despertaras de un letargo espiritual que ni siquiera sabías que estabas viviendo. Pero Teresa advertía sobre una trampa sutil. No busques estos frutos como evidencia de tu progreso espiritual, porque eso sería una nueva forma de orgullo. Búscalos como confirmación de la bondad de Dios, como recordatorio de que Él nunca se cansa de llamarte a una vida más plena. Y cuando no lo sientas, cuando parezca que todo vuelve a la sequedad, no te desesperes. El Espíritu Santo sigue ahí, a veces trabajando en lo más profundo de tu alma, en niveles que tu sensibilidad no puede detectar todavía.
llegamos al final de este recorrido, pero en realidad estás al comienzo de algo mucho más grande. Los 6 obstáculos que hemos explorado, la oración superficial, el apego al pecado, el orgullo espiritual, la negligencia sacramental, la falta de caridad y el miedo paralizante, no son defectos irreparables en tu carácter. Son invitaciones disfrazadas, llamadas silenciosas del Espíritu Santo, que quiere transformar cada área oscura de tu vida en fuente de luz. Santa Teresa, desde la sabiduría de sus propias luchas y victorias, te asegura que ningún alma sincera queda abandonada en este camino. Que nada te turbe, que nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Estas no son palabras bonitas para decorar, son la síntesis de una vida que aprendió a derribar muros y a construir puentes hacia lo divino. ¿Qué harás con todo lo que has descubierto? ¿Volverás a la rutina como si nada hubiera pasado? ¿O tomarás la decisión de comenzar hoy mismo a quitar los obstáculos que identificaste? El Espíritu Santo no está esperando que seas perfecto para actuar en tu vida, está esperando que seas sincero en tu deseo de cambiar. Un solo paso auténtico en su dirección desata fuerzas de transformación que ni siquiera puedes imaginar. Teresa cerraba sus cartas con una frase que ahora te regalo como bendición. Suyo soy, para él nací, ¿qué manda su majestad de mí? No es una frase de resignación, sino de libertad absoluta, porque cuando vives disponible a la acción del Espíritu Santo, cuando has quitado los obstáculos que Él mismo te ayudó a identificar, descubres que la vida que siempre buscaste no estaba en otro lugar, sino en la profundidad de tu propia alma habitada por Dios. Una vida nueva te espera, solo necesitas